Desde luego. Ya está. Bueno, y esta es una realidad vuestra, es decir, que son compañeras de esta facultad que terminaron, terminaron tercero, están en cuarto. Se inició su proyecto de innovación, son dos proyectos de innovación docente, donde si tenemos que trabajar realmente en la sociedad actual, esa sociedad que hemos hablado, en nuevos retos, nuevos modelos educativos, nuevas situaciones sociales, tenemos que producir conocimiento, y ese conocimiento al menos tiene que ser novedoso, y eso que es novedoso, que sea bueno. De ahí vuestras compañeras, porque insisto, son compañeras de cuarto, comenzaron la andadura con un proyecto de innovación en un centro educativo de la ciudad de Valladolid, concretamente en el Colegio Elvio Morer, y luego otra parte del proyecto, además del Elvio Morer, en el Macías Vicaria. No solo es vinculado, que también, a educación infantil, sino también a educación primaria, y desde la perspectiva formal, y también va a ser desde la perspectiva no formal. ¿Qué quiere esto decir? Que involucra tanto educación infantil como educación social. Aquí vamos a ver un poco la aplicación práctica de la teoría. Es decir, hemos estado hablando de conceptos que hemos dado en clase, en educación intercultural, conceptos como empatía, conceptos como conflicto, conceptos como intraculturalidad, sobre todo identidad. Pero vamos a trabajar esa identidad desde la etapa de los niños más pequeños. Porque si tenemos que empezar a educar desde abajo para llegar hasta el final de nuestra vida, hay que empezar por otro lado, y por supuesto por los más pequeños. Desde esos niños más pequeños no solo vamos a educarles en el colegio, que también, sino fuera del aula. Y ahí encaja este proyecto también con lo que hemos estado viendo en el proyecto Pajarillos Educa. Puede encajar. Todavía no lo hemos conseguido, pero también vamos a hacer ese cambalache para intentarlo y bascular la educación infantil y la educación social en unos puntos de encuentro que a mí me parecen fundamentales en las tareas educativas. Iniciamos el proyecto desde esa empatía hacia los animales, y también otra, sobre todo en la educación infantil. Fijaros, pero tenemos que hablar en el vocabulario que hablan nuestros niños. Y si no, no nos vamos a entender. Y nuestros niños tienen un lenguaje, tienen una fantasía, tienen una etapa egocéntrica que evidentemente pues tenemos que meternos en ella. Es como si una persona estuviera hablando en chino y nosotros en español no nos entendemos. Tenemos que llegar a su mundo, ese mundo de la educación infantil, donde a través de la fantasía podemos generar esos espacios de convivencia y de culturalidad. Y desde esa fantasía hemos hecho dos cuentos diferentes, dos formas de intervenir diferentes. Una es a través de unos duendes, donde esos duendes eran personajes con su identidad, tenían su color, tenían su música, tenían su forma de ser, su forma de pensar, generaron un conflicto, porque como todos los encuentros son conflictos, pueden ser conflictivos y hay que resolver esos conflictos. Ese conflicto se genera, y además de que se genera, se buscan soluciones para después llegar a algo que es lo que queremos, una sociedad intercultural. Esa es la construcción de una ciudad que hemos llamado la ciudad de Camagüey. La vais a ver, el cuento está en red, con lo cual podéis acceder a él sin ningún problema, como ya os dije al principio de curso, pero además de eso tenéis a las protagonistas. Estas alumnas en las cuales, si yo tengo que poner la mano en el fuego para decir si serán buenas maestras, pues tengo que decir que lo van a ser. Sin duda, porque ya los veréis, ya lo escucharéis. Es una forma de trabajar la realidad, pero desde el amor hacia la educación, y aquí lo vais a ver en el esfuerzo que están haciendo. Han hecho publicaciones, han intervenido ya en congresos, han intervenido en seminarios, y ahora están aquí con nosotros a contarnos desde la facultad en la que nacieron estos proyectos esa realidad. Y el otro proyecto es un proyecto sobre esos nuevos movimientos sociales, donde luego hablará la doctora Cano Herrera sobre esa empatía hacia los animales.
Vamos a ver cómo se trabaja también desde la educación infantil, pero eso no quiere decir, nos ha arrancado desde ahí, pero vamos a continuar, porque llegamos también a la educación primaria y con otro cuento, Amigos de las hormigas en italiano, porque una de las compañeras era italiana, en un programa Erasmus se involucró y tuvimos pero bueno, ahí se trabaja esa empatía hacia los animales. Vais a ver lo que hicieron, cómo lo hicieron y el trabajo que desarrollaron. Un trabajo que doy fe nos costó reunirnos, porque esto no se hace de forma, bueno, pues vamos a ver y tal. Todos, muchísimos días, quedábamos de 2 de la tarde a 4 de la tarde, terminamos las clases y empezábamos otras. Era un trabajo terrible porque además de esto luego teníamos que ir a ver la realidad. Evaluamos a los niños en los que íbamos a intervenir previamente, desarrollamos el proyecto y evaluamos después qué había sucedido. Ahí hemos tenido las conclusiones, hemos llevado a cabo los resultados y en eso estamos trabajando. Entonces, esa implicación desde la educación infantil y desde la educación social se ve en esa realidad a través de estos proyectos de innovación. Y yo ya creo que ya no son proyectos porque ya funcionan solos. Ya es innovación. El proyecto fue en el inicio y ahora se está innovando. Entonces, desde esa perspectiva, quiero que las escuchéis, mientras que algunas otras ya han terminado, han hecho su trabajo fin de grado. En principio, la autora de ese cuento inicial, Mabel, fue parte de su trabajo fin de grado. Los trabajos fin de grado me gusta que estén en consonancia con la realidad. No me sirven unidades didácticas de estas utópicas, no. Vamos a trabajar en el aula, vamos a ver qué pasa y vamos a ver respuestas, pero activamente, de forma que podamos ver qué está sucediendo y lo que está sucediendo. Por lo tanto, es el momento en el cual puedo decir también que yo me siento ya superado por ellas, es decir, yo he aprendido muchísimo de ellas, lo digo desde aquí, con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Hicimos el trabajo desde la igualdad siempre, pero desde igualdad todos nos ha servido para aprender de todos. Y yo tengo que decir, que están aquí y a las que están allí, que gracias porque me ha servido de aprendizaje como profesor. Creo que el profesor no solamente tiene que enseñar, tiene también que aprender. Y aprender mucho de vosotras, claro que sí. Pero hay gente que se involucre en la educación y se involucre de forma activa como lo habéis hecho vosotras. Yo os doy las gracias por ese aprendizaje, que para mí ha sido magnífico y me sirve incluso para poderlo mostrar y ahora vais a verlo. O sea, no estamos diciendo nada que sea erróneo o falso, pero aquí lo tenéis. Muchas gracias. Doy la palabra a Paula, a Irene, pues Irene, lo que quieras. Gracias, Jesús. Yo os voy a presentar el segundo de los proyectos que ha hablado Jesús, el que trabaja la empatía hacia los animales. Más o menos vamos a seguir este índice, una pequeña introducción, el contexto, desarrollo del proyecto centrándonos en objetivos y metodología, pero haciéndolo un poco dinámico, y las conclusiones. Como introducción, deciros que se busca transmitir valores de empatía hacia los animales porque es el primer eslabón al que incide el maltrato. Primero se hace contra los animales, luego contra los niños, las mujeres y así vamos subiendo, ya que los animales son los seres que no se pueden defender, no pueden hablar y por eso se ejerce sobre ellos y por eso incidimos en ese punto en este proyecto. Este proyecto tiene un sentido continuador que luego os contará, que es de los duendes de Tanahue y se llevó a cabo en un colegio de aquí de Valladolid que tiene un contexto multicultural tanto en el barrio como dentro de las aulas que ha sido aprovechado para el proyecto. Como objetivo general teníamos que los niños reconocieran a los animales como seres sintientes y desarrollaran actitudes de empatía que favorecieran la aparición de conductas positivas, no violentas y de cuidado hacia todos los seres vivos. Es decir, que extrapolaran el cuidado a los animales a una convivencia intercultural con sus compañeros. Y como objetivos específicos, ofrecer estrategias que les permitieran desarrollar una actitud empática, potenciar conductas positivas que a su vez rechacen las abusivas y promover actitudes que desarrollen una convivencia respetuosa. Para llevarlo a cabo, como éramos un equipo de trabajo muy grande, nos dividimos en 3 comisiones de trabajo que no trabajaban de forma aislada, sino que se interrelacionaban y trabajaban de forma conjunta, pero agilizaban un poco el trabajo.
La comisión lingüístico-verbal se encargó de desarrollar el cuento, Amici de la Fornique, en este caso, que era amiga de Amigos de las Hormigas, que fue utilizado como el eje central de todo el proyecto, dadas las múltiples opciones que nos permitían los cuentos. La dinámico-visual sería la encargada de ambientar todos los talleres y todas las intervenciones que hiciésemos en el aula, ya que tenemos que hacer muy visible y muy tangible el conocimiento para los niños en estas edades, porque no tienen desarrollado el pensamiento crítico. Y por último, la expresión musical, que también ayudó a ambientar todos los talleres a través de un lenguaje universal como es la música. Llevamos a cabo 4 intervenciones, cada una llevada a cabo por una comisión, y en la última participaron todas las comisiones, y se me ha olvidado decir que nos dirigimos al aula de 5 años, pero en la intervención final participaron tanto los de 3 como los de 4 como los de 5, es decir, cogimos a todos los alumnos de infantil del colegio. En la primera intervención se teatralizó el cuento, los componentes de nuestro equipo teatralizó el cuento, y luego se tuvo un tiempo de asamblea para que los niños explicaran qué les había parecido el cuento, su posición ante los animales y demás. Se decidió incidir en los insectos porque se veía que era una parte que tenían por desarrollar los niños, porque tenían muy asumido que a un perro o a un gato no se le puede hacer daño, pero ya cuando hablas de hormigas, de una abeja que me pica, ya el tema cambia. Por ello, la segunda actividad consistió en realizar diferentes disfraces para que los niños se sintieran como los insectos y vieran que tanto valor tenían su vida como la de los insectos. Y fue llevada a cabo por la Comisión Dinámico-Visual. La tercera fue la expresión musical, que utilizaron distintos instrumentos y una canción que ellos mismos compusieron, donde cada insecto decía lo que hacía para ayudar al resto. Por ejemplo, las mariquitas que limpiaban las flores, las abejas que polinizan las flores y así. Y veían la relación que tenían entre todos y el cuidado que tenían entre ellos. Y por último, en el taller final se volvió a teatralizar el cuento para que los alumnos que no lo conocían lo conociesen y volver a recordar a los que ya lo sabían. Después se hicieron 3 grupos y tenían que atravesar un bosque sin dañar a los insectos, y se les recalcó mucho que no era una tarea competitiva sino colaborativa y cooperativa, entonces todos tenían que conseguir atravesar el bosque para conseguir una medalla, en este caso de uno de los insectos protagonistas. Y por último, los alumnos de 5 años con la comisión de música representaron la canción que habían estado trabajando durante su taller para todos los demás. Y al final de este taller tuvimos también un tiempo de asamblea, como habíamos tenido en todos los anteriores, que nos servía para nosotros como evaluación si los pasos que estábamos dando eran los correctos y íbamos en la buena dirección, como para que los niños tuvieran claro todos los conceptos y todo lo que nosotros queríamos tratar. Como había dicho Jesús, no solo nos quedamos en infantil, sino que hicimos también experiencias en educación primaria, se ha intentado y se ha llevado algo a la ESO, y básicamente decir que hay que diversificar, y todo lo que se puede llevar a infantil, adaptándolo, se puede llevar a primaria, se puede llevar a la ESO, se puede llevar a unos contextos, a otro, adaptando a la diversidad funcional, a la multiculturalidad, etc. Y como futuros docentes debemos romper un poco las barreras que nos pone el aula y transmitir valores que están en la sociedad, que se salen un poco del currículum estricto que nos marca la ley, pero que es muy importante que nuestros niños también tengan. Así, a modo de conclusión, nos dimos cuenta de la importancia de la organización. Si la colaboración entre todos, tanto el equipo como los propios niños, el proyecto no hubiera salido. Es una experiencia muy enriquecedora para nosotros porque nos acerca a las aulas antes de lo normal,
pero también para los niños, porque les inicias en unas dinámicas distintas a las que tienen por regla general en el aula, desarrollando su sentido crítico. Como también ha dicho Jesús antes, hemos participado en comunicaciones, en artículos, congresos y jornadas, porque el trabajo no se queda solo en las intervenciones que hemos hecho en el aula, sino que si todo ese trabajo se queda en un cajón, no sirve para nada. Tienes que darle visibilidad, demostrárselo a toda la comunidad educativa, porque puede ser que otros docentes se puedan apoyar en eso para llevar a cabo sus propias experiencias o incluso ampliar esta que ya está en marcha. Y hasta aquí el proyecto. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarlas a ellas por el proyecto, porque al final todos aprendemos de todos y eso es muy importante. Antes de presentar otro de los proyectos que nos brinda esta jornada, quería primero presentar a mis compañeras, que por ahora, por motivos de espacio, estamos Mabel Rodríguez y yo soy Paula Molinero, pero allí tenemos al resto del equipo, que son Andrea del Río, Tamara Santiago, Anaís Benito, Ángela Rivas y Silvia Rodríguez, que más tarde subirán con nosotros. Bueno, el proyecto que os vamos a presentar se denomina Estrategias de convivencia infantil en contextos multiculturales, una propuesta de intervención desde el ámbito de la animación sociocultural. Bien, aunque este proyecto pueda sonar muy teórico el título, después la verdad es que es muy sencillo de comprender y mis compañeras se encargan de ello. Este proyecto está enmarcado en un contexto multicultural y además es muy importante recalcar que trabajamos bajo la educación no formal. A través de él lo que hacemos es una intervención socioeducativa en una animación sociocultural y está básicamente dirigido a la infancia, aunque es muy importante implicar a la comunidad y posteriormente lo vais a comprobar. El objetivo del proyecto, y siempre hemos trabajado enfocándonos en él y teniéndolo presente, es generar estrategias de convivencia intercultural para potenciar la identidad y que veamos así la diferencia como algo que es muy positivo y muy enriquecedor para todos, teniendo siempre presente la empatía, que también es muy importante, así como una comunicación para la gestión y la resolución de conflictos de una forma dialógica y también teniendo muy en cuenta el trabajo colaborativo de todo el equipo. Como todos los proyectos, este tiene un origen y el origen del mismo se remonta al año 2016-2017. En ese año llevamos a cabo un proyecto de innovación docente que no es el que os venimos a presentar, pero sin el cual no entenderíamos la esencia del presente. Por tanto, os vamos a hacer una síntesis de este primer proyecto para que todo siga un hilo y una correlación correspondiente. En este primer proyecto formamos las primeras bases, las primeras líneas que han sido las posibles de nuestras actuaciones y también nos han hecho forjarnos como equipo, como una serie de lazos para ahora también llevar a cabo las siguientes intervenciones de nuestro proyecto actual. Y yo ahora ya me voy a bajar para que puedan subir el resto de mis compañeras a explicarles el proyecto. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a explicar, como ha dicho Paula, un poco vamos a poner en antecedentes para poder posteriormente comprender el proyecto que venimos a presentar hoy. El proyecto, como podéis ver, se llama Percepciones sensoriomotoras y estrategias de convivencia intercultural en educación infantil. Es un proyecto que tiene como origen, nace de la unión entre la Universidad de Valladolid, que al frente con José Aparicio, y con la unión con el Antonio Llull Morel, que es un colegio que está ubicado en Las Delicias, en el barrio de Las Delicias, con Enar Rubio, que es la directora de este colegio. Un día se sentaron, empezaron a establecer relaciones profesionales y a ver que el colegio se habían detectado unas necesidades de convivencia que querían de alguna manera pues solventar, ¿no? Y decir, bueno, pues a ver qué podemos hacer para cubrir estas necesidades y estos pequeños problemas que están apareciendo. Entonces se decidió, a partir de ahí, de esas necesidades y de ese diagnóstico que se hizo en el cole, se decidió incidir en la etapa de educación infantil con un proyecto que viniera precisamente de educación infantil y así también involucrar al alumnado universitario.
Así es como nace el primer proyecto de todos los proyectos de innovación docente que hasta ahora estamos realizando, que además tiene como objetivo, igual que ha dicho Paula, generar estrategias de convivencia intercultural en el alumnado, en este caso de infantil, y que se hizo, y esto es importante porque es el cambio que hemos dado ahora, este primer proyecto se hizo solo en educación formal, es decir, dentro del aula de educación infantil. Después de sentar un poco las bases, ¿no?, del primer proyecto, de ver qué necesidades había que cubrir, cómo lo podíamos hacer y qué pilares fundamentales podíamos incluir dentro del proyecto, se empezó a formar el equipo. Aquí me voy a tener un pelín y a lo mejor, como he dicho esta mañana, no es algo usual porque es algo interno del proyecto, pero me parece súper importante recalcar que este equipo no nació de la nada, fue un equipo multidisciplinar en el que hubo personas de diferentes campos, de música, de arte, personas universitarias como las que estamos hoy aquí, aunque yo ya he acabado la carrera, en ese momento yo era universitaria de educación infantil, igual que mis compañeras. Empezamos a nuestros conocimientos ponerlos en común, y cada persona tenía un conocimiento diferente, pero al final todos teníamos unos intereses comunes, que al final lo que posibilitó eso fue precisamente el formar un equipo que no simplemente estuviera desarrollando un proyecto académico en el que vienen a una asignatura como fue la educación intercultural con Jesús a presentar este proyecto y decir quién quiere participar, sino que se fue formando un equipo en el que realmente era un grupo en el que las ideas de las personas, de todas, da igual universitarias que no universitarias, la jerarquía esa que todo el mundo hemos vivido alguna vez, que está dentro del aula, dentro de la universidad, se fue dejando un poco a un lado para formar un grupo en el que un interés común, que es lo que encontramos en nosotros, ese punto común nuestro, se pudiera desarrollar. Por supuesto, cada uno tenía su lugar en el grupo, por supuesto, cada uno tenía una misión en el grupo y, por supuesto, surgen conflictos en este equipo, igual que en cualquier otro, pero lo bueno es saber gestionar esos conflictos, no decir que no lo sé porque sería mentira. Y es esto lo que me gustaría resaltar, porque al final esto está íntimamente relacionado tanto con conceptos de identidad, como con conceptos de diversidad, como con conceptos de convivencia. Al final la convivencia intercultural no está solo de puertas para afuera. O sea, si realmente queremos educar en convivencia intercultural, en interculturalidad, la tenemos que vivir desde dentro, desde nosotros mismos. Y de nosotros mismos con relación al resto de las personas con las que nos relacionamos. Y solo así, de momento, hemos podido llegar a desarrollar no un proyecto, sino dos en esta línea. Y eso sí que, porque al final muchas veces intentamos hacer grandes cosas y buscar ejemplos fuera cuando realmente tenemos nosotros mismos en la vida cotidiana ejemplos de sobra para poder hablar sobre ello. Una vez dicho esto, los pilares fundamentales en los que se sustenta el primer proyecto y también el segundo, como veréis después, son la música, porque es una herramienta intercultural y un lenguaje universal muy potente para poder trabajar tanto en infantil como con cualquier edad, pero en este caso en infantil. Y también muy vinculada a lo que es el colegio Joe Morel, Antonio Joe Morel. La imagen y el color se ha tenido en cuenta durante todas las estrategias y herramientas que se han utilizado, precisamente por tener en cuenta la etapa psicoevolutiva que tiene el niño. No es lo mismo trabajar con un niño de infantil de 5 años que trabajar con una persona adulta. Y la literatura infantil. Y bueno, antes de empezar con la literatura infantil, que es el cuento y es el hilo conductor de todas nuestras acciones, es lo que representa nuestra esencia y es en lo que creemos y a través del cual trabajamos con diferentes herramientas, decir que la mayor parte de las herramientas que hemos utilizado, de los instrumentos, de los materiales, han sido, si no de elaboración propia, 100%, han sido del 90%, que ha sido un curro muy grande, pero que es genial y os animo a que lo hagáis. Y a partir de aquí os cuento lo que es la ciudad de Tanahuel, que al final, como os he dicho, es el cuento que creamos para el proyecto, para el primer proyecto, pero que al final es el hilo conductor de todas nuestras acciones y de los dos proyectos que presentamos hoy aquí. No le voy a contar porque me excedo el tiempo y demás, pero sí me gustaría dejaros un poco la esencia de él. Y es que los protagonistas son unos duendes que viven, unos duendes de diferentes colores, como podéis ver en el bosque. Cada uno vive en su lugar y cada uno tiene su lugar dentro del bosque, pero no se mezclan, no se conocen y viven muy felices porque no conocen otra cosa. Y entonces cuando no conoces, pues vives muy feliz con lo que tienes. Pero un día todo cambia. Bueno, estos son los duendes, que cada uno está caracterizado de una manera diferente, representando una identidad diferente, una personalidad diferente,
unos gustos, unas costumbres y un instrumento diferente, porque todos hacen música, pero cada uno de ellos hace música con diferentes instrumentos o de diferente forma. Pero un día todo cambia, el bosque se destruye y tienen que empezar a buscar un nuevo hogar. Y es en el camino donde empiezan ellos a encontrarse con otros duendes, que son duendes, pero que son diferentes a ellos, que tienen semejanzas, pero también tienen diferencias. Y empiezan aquí las primeras sensaciones, es el primer contacto, pero también es las primeras reacciones de miedo a desconocido, a no saber cómo reaccionar ante algo que no conoces y que te parece súper raro. Empiezan burlas, empiezan rechazos y empiezan pues reacciones que se distan mucho de lo que es una convivencia. Hasta que encuentran un bosque que no tiene colores. Un bosque enorme donde cabrían todos, pero que al final empiezan las luchas por el territorio. Es decir, todos quieren entrar en ese bosque y como no tienen colores no es de nadie, pero todos quieren su territorio para ellos mismos y para nadie más. Están así hasta que en la música encuentran un punto común. Y a partir de ahí empiezan a darse cuenta de que hay muchas diferencias que si las ponen en común, a lo mejor incluso se pueden complementar, sin perder su identidad nunca. Que la música es, en este caso, pero pueden ser muchas cosas, en este caso la música es un punto común que todos tienen y que además pueden enriquecerse los unos a los otros con diferentes melodías, diferentes instrumentos, cantando, bailando. Y es ahí donde empiezan a darse relaciones positivas, relaciones de respeto, relaciones de comunicación, relaciones en las que al final los acuerdos a los que llegan a tal punto que construyen la ciudad de Tanahue, que Tanahue significa diversidad. Tanahue significa que es esta ciudad de todos y para todos, construida para todos. Construida y intenta ser un reflejo de una sociedad y de un modelo de convivencia en el que nosotros creemos y por el que nosotros luchamos. Que es que otro mundo es posible, sobre todo si lo hacemos todos y si al final lo podemos construir entre todos. Es aquí este cuento el que lo que hace es guiar todo, como ya he dicho. Y ahora os presento en muy breve el proyecto actual. Ahora ya sí, vamos a empezar con el proyecto actual, entendiendo esto, porque el cambio que hay es que si de la educación formal hemos entendido que el niño no está aislado y que tiene un contexto social en el que tenemos que trabajar. Por lo tanto, la educación formal, en este caso, y sobre todo cuando se trata de convivencia, no se trata de dar un contenido académico estricto, se trata de convivencia es social, no podemos quedarnos en la educación formal y debemos empezar a trabajar en la educación formal. Que la escuela forma parte de la sociedad y que por lo tanto del centro educativo hay que saltar al barrio. Y que el colectivo simplemente infantil tenemos que trabajar en infantil, tenemos que trabajar en la infancia, pero teniendo en cuenta y con la participación activa de toda la comunidad. Porque, como comentarán después mis compañeras, sin tener en cuenta el contexto social de las personas, y en este caso de la infancia, estás ciego. Entonces, mi compañera Silvia os va a contar un poco el contexto un poco más centrado y con más detalle en el que nos hemos movido. Vale. Para comprender mejor el proyecto, pues como os ha dicho Mabel, es necesario conocer un poco el contexto. Por ello os vamos a introducir un poco en la zona con la que trabajamos. Y como ya también hemos dicho, este barrio con el que trabajamos es el barrio de Delicias, uno de los más grandes de la ciudad. Pero al ser tan grande, tiene realidades socioculturales muy diferentes. Así que nosotras nos centramos donde hay una mayor concentración de multiculturalidad, que es la zona de las Viudas y de Aramburu. Para conocer un poco la historia, el barrio de Delicias en general comienza a formarse cerca del siglo XX, pero es en los años 50 cuando comienza a construirse la zona de las Viudas. Principalmente se construyó para las mujeres de los combatientes caídos en la Guerra Civil Española. Pero después, ahora mismo en la actualidad, son casas de protección oficial para personas con bajos recursos socioeconómicos. La mayoría personas de etnia gitana. También, por aquel entonces, se construyeron unas 600 viviendas cerca de las Viudas en el polígono de Aramburu. Esto dio lugar a muchos puestos de trabajo y muchas casas para que otras familias pudieran trasladarse allí. Pero ¿qué pasa? Que en general todas estas viviendas, con el paso del tiempo, pues... Bueno, no lo he entendido porque creo que se me oye bien. Con el paso del tiempo, pues van perdiendo calidad, no se reforman, por lo tanto pierden su valor económico.
quedando muy accesibles para personas con bajos recursos económicos. De esta manera comienza a predominar una mayoría de población inmigrante y de población gitana. En conclusión, en la actualidad nos encontramos con un barrio que destaca por su multiculturalidad. Personas de procedencia búlgara, rumana, marroquí, de diferentes partes de Iberoamérica, incluso también una pequeña procedencia de China, conviven en esta zona con población gitana y autóctona. La diversidad que encontramos allí, donde la comunidad gitana tiene mayor presencia, la vemos reflejada en el colegio que os hemos contado, en el colegio Ayude Morel, que es digamos, nuestro enlace con el barrio y además un colaborador activo de nuestro proyecto, en el que se han llevado a cabo ya unas fases que después os contaremos. En el Ayude, llamado familiarmente así por nosotras, es un colegio en el que la diversidad de su alumnado es un claro ejemplo de la diversidad del barrio. Y la verdad que debido a que en un mismo espacio cohabitan diferentes culturas, por la falta de conocimiento, la falta de entendimiento entre las personas que allí viven, pues se producen dificultades de convivencia y esto desata continuos conflictos entre los vecinos. Y es aquí concretamente donde se desarrolla nuestra intervención, porque pensamos que esta se ve revitalizada con las actividades socioculturales que planteamos. También destacando que la infancia es muy importante en todo ello, y mi compañera Tamara os va a hablar de este tema más profundamente. Bueno, como nos ha dicho Silvia, en esta realidad social a veces la convivencia es un poco complicada. De ahí nos surgió la necesidad de trabajar en este ámbito y sobre todo en la educación infantil. Queremos intentar que las relaciones que se establezcan en la sociedad en general empiecen a sentar las bases desde el diálogo y la tolerancia, evitando cualquier conflicto y violencia que pueda surgir. Bueno, si lo pensamos bien, el desarrollo del niño no está aislado, sino que se ve involucrado toda la comunidad en sí, o sea, todas las personas que le rodean. Para llegar a que se lleve a cabo ese diálogo y esa tolerancia, debemos tener algo en cuenta que son los valores, que bueno, creo que todos estamos de acuerdo que son muy importantes y sobre todo desde la infancia. Estos valores que van adquiriendo los niños se adquieren sobre todo en base a las relaciones que va teniendo con la sociedad y con su entorno. Por esto mismo creímos que era lo más conveniente involucrar a la comunidad, ya que si la comunidad va a influir en la adquisición de los valores, pues ¿por qué no involucrarles y que no sea el proyecto solo destinado a la infancia? Otro de los puntos más importantes que consideramos a la hora de enfocar el proyecto fue que a estas edades es donde empieza a asentarse la personalidad del niño. Entonces, si queremos que la sociedad cambie, debemos empezar desde, por así decirlo, el primer peldaño, ¿no? Que sería la infancia. También nos gustaría destacar que bueno, nos hemos enfocado también en la infancia porque al fin y al cabo es de lo que nosotras estamos especializadas. Somos educación infantil, pues no vamos a trabajar con personas mayores, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo empezar pues eso, desde lo que más cercano a nosotros. Bien, pues nuestro proyecto es una intervención socioeducativa que nos permite conjugar por un lado la educación, que como acaban de decir es el ámbito en el que nosotros estamos formados, y por otro lado el impacto social. Así, a través de una sociedad activa podemos alcanzar poco a poco la interculturalidad. Como nos podemos ir dando cuenta, esto está muy enfocado y muy relacionado con la educación social. Y por esta razón, teniendo en cuenta y analizando al colectivo al que va dirigido nuestro proyecto, hemos decidido trabajar a través de la educación sociocultural. Esto se debe a que la animación sociocultural nos aporta gran cantidad de valores en relación con la interculturalidad, como acabamos de decir, el pluralismo y demás. Y supone al mismo tiempo, a su vez, la base de todo el proyecto. Entonces, a través de unas prácticas y de unos instrumentos y unas herramientas,
lo que hacemos es acercarnos y conectar con la comunidad. Esta conexión supone un motor de cambio y se lleva a cabo a través de unos recursos. Estos recursos son los pilares fundamentales del proyecto y se asemejan con los pilares fundamentales del primer proyecto que ha explicado mi compañera Mabel. A estos tres recursos, que son la imagen, el color, la literatura infantil y la música, le añadimos el cuarto recurso, que es por el que destaca y hace peculiar este proyecto, que es la animación teatral. Son necesarios estos recursos debido a que estamos trabajando con un colectivo que se ubica en la infancia y aún no tienen desarrollado el pensamiento y el razonamiento. Entonces necesitan de experiencias concretas que les hagan vivenciar todos estos conocimientos y así asimilar el aprendizaje. Entre estos recursos tenemos en primer lugar la literatura infantil. Como dijo mi compañera, se centra en el cuento, la ciudad de Tanagüe. Usamos la literatura infantil ya que ayuda mucho a los niños, especialmente en esta etapa, a sentirse protagonistas y a ponerse en el lugar, desarrollando la empatía de los personajes para analizar así la situación. Además de esta literatura infantil ha surgido un nuevo recurso, ya que se ha teatralizado. Y además el teatro es otra forma muy efectiva para trabajar con los niños y transmitir valores y diferentes conocimientos. La música, que predomina, como hemos ido viendo a lo largo del proyecto, destaca en el cuento, y esto se debe a que es el lenguaje universal. La música aparece en los duendes para transmitir sus sentimientos y a su vez es una seña de identidad y una forma de unirse. O sea, es como una especie de metáfora en la que cada duende tiene su tipo de música y al unirse con los demás surge una melodía muy bonita que representa toda la ciudad de Tanagüe. Y bueno, a estos tres recursos que les engloba el recurso de la imagen y el color, que ya predominaban en el primer proyecto, y es al recurso al que le hemos dado mucha importancia y le hemos dado mucho cuidado. Esto se debe a que la vista es el órgano de los sentidos a través del cual percibimos gran cantidad de información y información muy inmediata, y esta información no siempre es correcta. Entonces tenemos que educar los procesos mentales y esta percepción. Y esto se ha ido viendo pues, a lo largo de todo el proyecto, en los disfraces, en la decoración y en las mismas ilustraciones del cuento, que de manera visual nos aporta gran cantidad de información acerca de las características de cada tipo de duende. Y a continuación mis compañeras Ángela y Anaís nos van a explicar cómo, a través de una serie de fases, vamos a llevar a cabo esta animación sociocultural y a poner en práctica estos recursos. A ver, voy a hablar de las fases. El proyecto que estamos llevando a cabo es multifásico. Queremos ir de una menor a una mayor involucración social. Como hemos dicho, pretendemos sacar la educación de las cuatro paredes a las que estamos acostumbrados, puesto que el niño no solo aprende en el aula, sino que sale a la calle, está con adultos y aprende de situaciones del día a día. No solo ahí está la multiculturalidad. Entonces, es por esto que en este proyecto no solo trabajamos en el aula, sino que lo sacamos de ahí y trabajamos con los que son sus referentes. Pero antes de contar las fases del proyecto como tal, quiero hablar de una fase previa nuestra que hemos tenido que realizar porque nuestros conocimientos son de educación infantil. Claro, nosotros estamos estudiando ahora, pero claro, no teníamos conocimientos de educación social, por ejemplo. Hemos tenido que leer mucha bibliografía de animación sociocultural, de animación teatral. Una trabajadora social nos ha ayudado, que está dedicada al teatro clown y ha estado con nosotras. Y bueno, parece que ha salido algo que está muy bien. Las fases de la intervención del proyecto como tal ya, bueno, son cuatro. La primera es un poco diferente a las demás y la conocemos como la fase de promoción. Fuimos al colegio, íbamos ya vestidas de duendes y fuimos a hablar
de lo que allí unos días después iba a suceder, que era representación teatralizada, que es la segunda intervención que os voy a explicar. Mi compañera Anaís hará un poco más extenso. Actualmente estamos en la tercera fase. Estamos organizándonos para poder tejer redes con asociaciones del barrio de las Delicias y diferentes entidades y personas que quieran colaborar. Y así dar un primer salto al barrio. Esto nos va a permitir potenciar o intentarlo las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta la diversidad que allí hay, y que todo se nutra de ello y que los niños crezcan en un entorno donde todo esto se vea reflejado. Llegados a este punto, la animación teatral, la teatralización del cuento, se realizaría, como lo pone ahí, en el centro cívico. Ya la última fase que tenemos planteada es realizarlo en la propia calle, en una plaza del barrio, porque creemos que en la propia calle es donde realmente se vive el barrio, donde llega a ser la gente, y así pues pueden participar todas las personas que están. Poco a poco este proyecto pues, está nutrido de toda esta multiculturalidad que allí hay, y aunque claro, parece que ahora nos estamos dirigiendo a adultos, realmente sigue estando orientado hacia un colectivo infantil. Además de esto, cuando concluyamos este proyecto, aunque sigamos abiertos a hacer más cosas en esta línea en el barrio, ya han contactado con nosotros del colegio Matías Picabea para ver si podíamos meternos un poquito en el cole y así conocer un poco más el barrio de la Rodilla. Ya os paso a mi compañera Anaís. Vale, hola. Yo os voy a explicar un poco la intervención que nosotros hemos hecho. Hemos hecho dos. Una fue simplemente la promoción, que fue ir para que nos vieran, decir que el teatro era gratuito y que podían venir personas que fueran ajenas al colegio. Y el segundo ya fue el teatro. El teatro fue una adaptación del cuento, por lo tanto ya sabéis el teatro. Si queréis, de todas formas, podéis venir a vernos. Queríamos que el teatro también tuviera los puntos principales del anterior proyecto, que era el color, la pintura y la música como puntos centrales. Tras muchos meses de elaboración, preparación, porque esto lo llevamos preparando desde hace mucho tiempo, creamos todos los materiales, como podéis ver las puertas, que daban una ilusión de que tras las puertas estaban las aldeas de los duendes. Y también los diferentes disfraces, que bueno, me podría parar en cada uno de ellos, pero que sepáis que cada uno tiene características del propio duende, que le hace especial y que le hace único, igual que nosotros. Cada uno somos diferentes y tenemos unas ideas, pues ellos igual, pero bueno, por falta de tiempo no me voy a parar. El teatro fue un éxito, vinieron unas 70, 80 personas, que está bastante bien, y creamos una especie de mini encuentro multicultural debido a las características de las personas que vinieron a vernos, tanto de su procedencia como todo, bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? En gitana, inmigrantes, estábamos allí todos juntos. No queríamos que el teatro fuera un simple yo vengo, suelto el rollo, a lo mejor a ti te llego más o a lo mejor a ti no te llego. Queríamos que fuera participativo, que la gente se fuera y dijera, pues hemos hecho algo, y que los niños sobre todo también pues les llegara de alguna forma, que esa es la idea, no ir, contar una historia y ya está. Entonces tuvimos varias fases de elaboración. En primer lugar, cuando los duendes entraban, daban unas pegatinas. Estas pegatinas simplemente eran una excusa para poder hacer grupos. Cada pegatina era de un duende y de un color. Y se daba, o sea, al final de todas las presentaciones, todos tenían una pegatina, por lo tanto todos eran de un grupo. Al finalizar, realizamos, bueno, esta es la piedra. La piedra nos ha contado antes Mabel, pero cuando quitamos la piedra se veía un bosque blanco. Es el momento en el bosque blanco. Nuestro bosque blanco era un papel continuo. Sí, tenéis que tirar de imaginación y eso lo vais a ir viendo. A los niños les decís que eso es un bosque y eso es un bosque. Y ese día un papel continuo era un bosque. Y a raíz de eso queríamos que ellos tuvieran el color, que sintieran en su piel el color y que todos
O sea, la idea es que fuera lo más vivencial posible para que llegara lo más adentro de los niños y de las personas que allí estuvieran. Realizamos una especie de truco de magia, pusimos aquí que con el color rojo y con el color amarillo se forma el color naranja, que también es único y especial. Entonces, que a raíz de la unión de diferentes características formamos cosas bonitas y cosas en común también. Y creamos esto. Esto. Para vosotros, a lo mejor, es un simple papel continuo pintado y no nos dice nada. Pero para nosotras y para las personas que estuvimos allí, ¿cómo se hizo esto? Estuvimos emocionadas durante toda una semana por lo que esto había salido. Primero por la participación de la gente, ya que viniera era mucho y ya que se pusieran a hacer esto también. Con los niños contábamos, pero que se levantaran las madres, con los niños cargando. Daba igual que fuera árabe, que fuera gitana, daba lo mismo. Estaban todos allí pintando esto. Cada uno dejó lo que quiso y esta era nuestra ciudad de Tanagüey. A lo mejor ya os digo que no os dice mucho, pero fue muy emocionante. Tras esto realizamos la fiesta de Tanagüey y bailamos varias canciones. En teoría solo era una, así que no lo haríamos tan mal porque nos pidieron varias. Y nada, que eso. Deciros también que este mural nos dio seguridad a nosotras de que íbamos bien, que lo estábamos haciendo bien. Y también el colegio nos dijo que era muy complicado lo que habíamos hecho. Ya no por los niños, porque ya os digo que los niños van a participar, sino que las familias se levantaran y se pusieran a hacer lo que nosotras les decíamos. Esto era muy complicado. Además, nosotras estábamos centradas en limpiar manos, dar pintura. Nos habían dejado el sitio, no queríamos que la pintura acabara por la pared. O sea, nosotras estábamos liadas en lo que era la actividad. Y cuando nos bajamos y vimos el mural, además luego dijeron que todos habían hecho la ciudad. O sea que el objetivo se cumplió. Y nada, deciros por último que todos fuimos duendes ese día, duendes de colores, y que esto quedó así por las personas que allí estaban, y que a lo mejor otro día, en otro momento, con otras personas, esto hubiera quedado de otra manera, pero ese día fue único y especial. Para finalizar, deciros que contamos con una página web que estamos poniendo en marcha ahora, que podéis copiar. Y si queréis contactar con nosotras para darnos ideas, sugerencias, preguntarnos algo, lo que sea, pues hay una pestañita de contacto y este es el formulario. Escribís y nos llega el mensaje directamente a nosotras. También estará en un futuro cercano colgado el libro del primer proyecto, la presentación que tenemos. Y también nos gustaría que los duendes se moviesen por redes sociales. Por eso nos gustaría y nos encantaría que en Instagram y en Twitter, si hacéis algo en el que los duendes sean los protagonistas, preguntas, lo que queráis, con esos dos hashtags que están ahí también. Estaría súper bien. También estamos por la facultad de algunas partes. Y ya por último, para finalizar, los agradecimientos. En primer lugar, queremos agradecer a la organización de las jornadas de antropología de la UBA, que podemos estar aquí hoy todos, a la UBA y a la Facultad de Educación y Trabajo Social, a los centros educativos que nos están ayudando a que esto se haga realidad, a Jesús Aparicio y a Esther González por acompañarnos en este viaje y siempre estar disponible para nosotras, a Clara Mozas, que nos ha hecho vivir y entender un poquito más sobre el teatro, y a toda esa gente que aún no está vinculada con el proyecto, pero que en ocasiones hemos necesitado ayuda y han estado ahí sin tener nada que ver. Muchas gracias también a vosotros por habernos escuchado. Yo digo que las alumnas superan a los profesores escolares, es decir, es su trabajo, ellas juegan solas, ellas lo están haciendo ya de forma autónoma, independiente, ellas participan ya en jornadas, ellas están rehaciendo y terminaremos el tercer proyecto con una perspectiva ahora de educación social, lo cual animamos también a las educadoras sociales a que ayuden y que aporten su granito de arena en este proyecto. Pero yo quiero que me preguntéis, ellas son las autoras, todas las dudas que se han surgido, todas vuestras intervenciones, por favor, esas todas. Y cualquier duda, cualquier cuestión, venga, aquí están, son compañeras nuestras, han desarrollado un trabajo
y yo creo que quién es mejor que ellas para contestaros a todo aquello que os sugiera dudas, preguntas, situación, o que os ha parecido, o que os parece. Preguntas. El aplauso ya les tengo. Preguntad todo lo que queráis. Venga. Sí. ¿Por qué elegisteis un duende? ¿De verdad? Sí, de verdad. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y Luego te digo por qué te la. sí, no, fenomenal. Pues cuando comencé a redactar el cuento, bueno, tuve muchísimos intentos, muchísimos. Pero, y a veces, y entonces yo quería encontrar algo. En el aula que íbamos a trabajar había diferentes culturas, ¿no? Había etnia gitana, había un niño que era... Bueno, había 2 niños que eran de Rumanía, un niño que era marroquí y también un niño que venía de sus padres eran de Ecuador. Yo quería que el cuento tuviera como una esencia pequeñita. Entonces, si te soy muy sincera, a mí el tema gitano, así hablando en plata, me llega como muy adentro por ciertas cosas. Y lo que es el duende gitano, para mí me parece que es algo como que es algo que tienes ahí de esencia, ¿no? Que tienes algo ahí muy dentro, que es verdad que a lo mejor es más característico o más sonado de etnia gitana, pero que creo que todos podemos llegar a tener. Y la elección de que fueran duendes fue precisamente eso, de que todos podemos tener un duende dentro de nosotras. Pues, a raíz de esa reflexión mía, que yo a veces me voy a... No, pero a raíz de eso creo que todos podemos tener un duende y esa magia que un duende te puede dar. Y pues por eso... Te he dicho lo del duende porque podías haber elegido una hada. Sí. Es que a mí me parece que también es importante, es que estáis hablando mucho de niños. Niños y niñas. Ya. Pero de todas Entonces, formas... yo decía, ¿y por qué no pudo haber sido una hada? Y siempre tiene que ser un poquillo... que el duende no es masculino ni femenino, Eso está es. muy claro, ¿eh? De hecho, yo por ejemplo soy rojita y a mí me llamaban rojita. Y yo, Sí, yo marroncita. no teníamos que O sea, nombre. son duendes, Sí, pero sí. entre nosotras era Claro, Sí, lo que pasa es que en el sí. imaginario, o en la sociedad, vamos a ver, Sí. estamos como que el duende es chicos sin valorar la cultura. Entonces, un poquito por ir buscando esa igualdad de la que partís, nunca haya, buscando que no haya diferencias. Claro, por eso de eso Ni en identidades, la... ni nada. Pero por eso mucho también intentamos que los dibujos, que también son de elaboración. bueno, los duendes les hice yo y se puede ver en unos los monitos, en otros los... Me refiero que está... Además que es muy importante la igualdad, pero nosotras, además de ello, estamos con la diversidad. Claro, Entonces, pero- por ello nos hemos centrado más en ver esas características diferenciales que al final, aunque sean diferentes, es lo que nos hace diferentes, pero iguales. O sea, no hace falta ser todos iguales. No creo que eso es que... Incluso a la evaluación que aplicamos a las niñas y a los niños del colegio. Claro, tienes que aplicar la evaluación acorde con la edad, no tiene que ser incluso para que el niño expresara emociones. La cara que dibujamos es la cara sexual, era un círculo con 2 ojos, cuidamos ese aspecto muchísimo. Vamos, lo habéis cuidado de verdad con delicadeza, porque sabía, solo cometimos un error, lo puedo decir, que habíamos generado todos los duendes y nos faltaba un color, que era el color negro. Y nos lo dijeron Faltaba que... Bueno, es que fue la primera intervención que hicimos, el primer taller del primer proyecto, entonces lo que se hizo son 4 capítulos. Este cuento para infantil es muy largo, pero se hizo 4 capítulos precisamente porque estaba adaptado a lo que era el proyecto y a lo que queríamos, ¿no? Entonces en el primer proyecto, en el primer taller se contó la primera parte del cuento, ¿no? Entonces mientras se contó la primera parte del cuento, yo lo empecé a dibujar. Y claro, yo empecé a dibujar con rotulador negro, pero luego cuando caracterizaba los grandes lo hacía con otros colores. Y cuando ya terminé, me dijeron, pero profe, ¿y qué pasa? ¿Y el duende negro dónde está? Y yo, mierda.
Entonces yo cogí rápidamente y dije, ah, sí, pues el pez negro está aquí, me inventé todo y entonces luego se incluyó dentro del cuento. Pero es verdad que yo no caí en la cuenta de que estaba, de eso no lo caí. Y de hecho los duendes negros son una incorporación posterior. Entonces, bueno, por lo menos me estaban atendiendo, cosa que agradezco un montón. Yo tengo una pregunta. Cuando hacéis la intervención del teatro, del centro cívico y todo eso, supongo que os habéis planteado llevarlo a otros barrios, porque antes lo habéis nombrado. Entonces, mi pregunta es, ¿os planteáis hacer algún tipo de cambio dependiendo del contexto en el que os encontréis, dependiendo del barrio? Sí. Porque, o sea... Bueno, es que en el centro cívico todavía no lo hemos llegado, es la siguiente fase. Pero sí, estamos primero tejiendo redes, como os ha dicho Ángela, primero con Delicias y luego ya sí. Y además también tenemos ideas de nuestras prácticas, poder tocar, cada una estará en un colegio, diferentes barrios, sí. O sea... Pero yo creo que a lo que tú más te referías es que si nos vamos, no a trabajar otra cosa porque el contenido, pero sí adaptarlo a la realidad que se vive en ese contexto. Dependiendo del contexto social que tenga cada barrio. Porque si no partes de esa base, de qué es lo que hay, que tenemos, no se puede, porque no llegas. ¿Hay algún otro obstáculo aparte del económico para las organizaciones? O sea, que se venda librerías. El libro creo que tenéis varios ejemplares en la universidad, ¿verdad? En la biblioteca. ¿Lo tenéis? Sí. Creo que el libro puede descargar. Lo tenéis en el correo electrónico. No, pero me refiero a que se venda en librerías. Por su parte, de lo económico. Pues aún no sabemos, porque es que con... Explícalo tú, Jesús, tema económico. Porque esto es de lo que... Sí, la parte económica, por eso pregunto que si hay otro obstáculo aparte del económico. Por nuestra parte, no. De hecho, como seguidores, ¿crees que el libro ya está listo para ser lanzado? El libro es mejorable. O sea, el libro está, y es verdad que está, y... Hijo, pues creemos que está guay, ¿no? O sea, creemos que es mejorable, pero creemos que está bien. Pero sí que todo es mejorable, por supuesto. Y ahora que estamos iniciando el segundo proyecto, tenemos mucho más conocimiento, y el que nos queda, o sea, el que nos queda que no acabaremos en la vida, pero sí que es verdad que seguramente ahora te pones a leer ese libro y dices, pues mira, ahora yo cambiaría tal, pero también es verdad que ese libro se hizo en el momento que se hizo. Y que realmente está bien, o sea, el contenido está bien, además pasó por varias, que no fue algo que escribimos nosotras y dijimos, hola, venga, perdón por la... Pero que sí que es verdad que pasó por varios filtros, o sea, que el libro realmente está bien. Ahora, si te refieres a que es mejorable, por supuesto, por supuesto. Sería los obstáculos de... Es que sabes lo que ocurre, que si el libro no le editas en color, pierde toda la calidad, porque los colores para la infancia dicen muchísimo. Y claro, una edición en color, para que tengas una idea en cuanto a la realidad, todo el dinero que nos asignaron, todo, absolutamente todo, fue para publicarse. El resto, no sé nosotros. Tenemos problemas. Y ellos. Quiero decirlo y que se haga constar que es así. Y solo lo hemos podido hacer con un número de ejemplares. Ese número de ejemplares no está en el mercado. ¿Por qué? Porque toda la tirada que hicimos, todas dimos un ejemplar a cada año. Entonces nos quedamos nada más que uno para cada año. Y está en PDF. Esa es la realidad. Además, no queremos negociar con ello, pero si hay una editorial que nos lo edita en color, de forma desinteresada, pero que se puede hacer en color y que se puede distribuir de forma lo más barata posible para todos los sitios, estamos en ello. De hecho, este segundo proyecto nos encontramos con ese principal problema. Al final nos lanzamos a un proyecto sin saber si hay financiación o no. Y tuvimos dos opciones. Una, lanzamos el proyecto porque nos hace ilusión y ponemos dinero de nuestro bolsillo o no lo hacemos. Y hemos abierto una cuenta bancaria y de hecho, ahora mismo llevamos gastado de nuestro bolsillo, para que más o menos sepáis, unos 240 euros por déficit a mayores de 13,58. Pusimos 30 cada una y aún así nos hemos pasado. Y al final, ¿qué es? Poner 30 euros cada una y ver cumplido aquello lo que estamos trabajando y ver resultados,
o esperar a que te concedan, porque lo que te conceden y no te conceden, a lo mejor no podemos llevar a cabo el proyecto y no podemos crecer, y al final nos estamos formando como maestras, y aquí es donde están las cosas que cambian de una profesora que va con su ficha y su unidad didáctica y solamente despliega la editorial a los que trabajan por cambiar las cosas. Entonces, en ese caso, pues hemos continuado con nuestra filosofía. Fijados los vestidos que han tenido que hacer ellas, todo lo que ha supuesto. Bueno, pues no creo que llegue a más allá de unos 200 euros que nos deben estar. Además, esos disfraces están hechos por Anaís, o sea, están hechos de comprar telas y hechos por ella. O sea, están hechos por ella desde la tela, o sea, desde el cero. Y el otro proyecto igual, cuento todas las ilustraciones, si no me equivoco, sobre todo el diseño de los duendes, de Tamara y Anaís también. Entre todas. Bueno, los otras coloreamos. Y luego involucramos también, al final, lo de que el trabajo va para toda la comunidad, no solo a los que estamos implicando a los niños y su comunidad. Por ejemplo, mi hermana estuvo repasando. Pues al final también se abre a nuestra propia comunidad. Es cierto, yo por ejemplo, cuando iba a Segovia, yo me acuerdo que los contextos, que parte de los contextos también participé en dibujarlos, yo cogí a mi hermana, venga, tal, y tú repasa y yo mientras tal. Y es que es verdad que al final también gente, que es lo que decía antes Ángela, que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto, o sea, con el proyecto. Mira, mi hermana está estudiando informática y mi madre ya ni te cuento dónde estará lo que ha estudiado. Y al final estaba ahí, y al final tú vas contando el proyecto y vas diciéndole tal, y al final eso es una manera totalmente informal, pero que también estás ahí, pues eso, aportando en lo que crees. ¿Una pregunta más? ¿Una cuestión más? Si estamos en educación social, ¿no tenéis a nadie de educación social? No. Es que el proyecto de educación social empieza ahora. Sí, por eso estaba preguntando. A 2 personas, supuestamente, ¿no? Nos gustaría llegar, pero hasta que nos concedan, nos lo han concedido, pero vamos a ver qué recursos económicos nos dan. Parece ser de oído que no va a llegar ni a 200 euros. Con lo cual, claro, es que también es un problema a la hora de involucrar a la educación a más gente que sepa que es un desgaste complicado. O sea, o se tiene un interés brutal en participar y colaborar, o si no es complicado. Y a veces tampoco quieres cargar al alumnado de más cosas, porque yo no sé bien cómo se ha hecho todo esto, pero es brutal. Entonces, vamos, abierto, tenemos para 2 personas de educación social que se incorporen, porque necesitamos gente de educación social a los que se abren, que vamos a abrirlo no solo al centro educativo, sino a todo el partido. Por eso estaba Pájaros Educa aquí, que queremos hacer un Pájaros en la rodilla y queremos hacer un los 3 barrios. La idea, bueno, nosotros no somos ninguna educación social, sí que es verdad que por ejemplo Esther, que habla de esta mañana, trabaja mucho en educación social, Clara Mozas, que nos ha estado apoyando también en la trabajación social, es decir, que sí que hemos tenido gente participando de manera temporal, porque también es lo que decía antes Ángela, necesitamos, nosotros no podemos, con todo el respeto a la educación social, nosotros no podemos hacer educación social si no sabemos hacerlo y si no sabemos de qué estamos hablando. Por eso hemos tenido unas partes de formación al principio, y por eso es que nosotras no integramos, ninguna somos de educación social, sí que nos hemos interesado por esa parte de la educación, sí que hemos leído un montón, sí que hemos intentado tener los conocimientos suficientes, aunque nunca son suficientes, para poder llevar un proyecto de este tipo, sabiendo que nosotras somos de educación infantil, aunque también está muy relacionado más de lo que parece. Pero por supuesto, y otra de las cosas es que a nosotros estamos encantadas de que la gente participe, y lo único que pedimos es que realmente quien quiera participar, totalmente de manera voluntaria, porque ya habéis escuchado a Paula, pero que realmente creen en ello, porque yo creo que en este que creen, creo que lo creemos todos, yo creo que en este que creen, es lo que decíamos antes, es que la convivencia al final, la interculturalidad es que se vive de dentro. Si no crees en ello, pues no pasa nada, habrá otros proyectos y habrá otras prácticas en las que a lo mejor la gente que no crea precisamente en esto puede creer en otras cosas, pero es lo único que realmente pedimos, que quien quiera unirse, quien quiera conocerlo y quien quiera aportar ideas, vamos, encantadísimos, porque nunca es suficiente y esto al final es otra forma de convivir, ¿no? De que haya gente como vosotros o gente que conozca el proyecto que empieza a relacionarse con nosotros, eso sería estupendo.
pero que sí que es verdad que quien quiera involucrarse de manera más activa, que lo haga de verdad. Si no, no pasa nada. O sea, hay muchos proyectos por ahí, pero que lo haga de verdad. Eso es lo único que pedimos. Así. ¿Inicialmente erais las 8 o al principio cuando comenzasteis con el proyecto erais menos o os ha ido incorporando con el tiempo alguna? Éramos más. O sea, esto empezó cuando nosotras estábamos en segundo con Jesús y Mabel estaba en cuarto haciendo su TFG y vino y nos hizo una especie de presentación de lo que quería hacer. El cuento no estaba ni hecho ni nada y se ofrecieron muchas personas de la clase y solo eligieron a 12. No, 8. Uy, perdón, 8. A 8. Pero claro, faltan 2 que por tiempo, por trabajo y no han podido. Pero bueno, en el primer proyecto están en todo. Así que éramos más. Es que Irene, por ejemplo, el primer proyecto todavía estaba en primero, ¿no? Bueno, estabas por la tarde, claro, eso no se hace por la mañana. Es verdad que Irene se incorporó a todos estos proyectos de innovación docente en el proyecto Empatía Animal, que fue el segundo que se hizo. Y luego lo que decía Ana es faltan otras 2 chicas que, bueno, por diversos motivos no... Quiero decir también que no está el resto del grupo de Empatía Animal, porque es que hoy empiezan las prácticas. Entonces, claro, desde todos los colegios es el primer día. Entonces no pueden estar, porque yo además he dicho que solo venga una persona, porque es el primer día que van al colegio y claro, las prácticas. Entonces por eso, digamos que hay esa desfase con el proyecto de Empatía. Estaban en el segundo, ahora están en el tercero, y en tercero pues, han comenzado hoy. Por lo tanto, no pueden estar, como he dicho, bueno, pues una sola hora esta mañana, he dicho que ha estado Esther porque no has tenido nadie, porque ¿qué haces? El primer día del colegio les dices a los maestros, mira, no vienen, porque tienen que, pues a lo mejor no tiene por qué pasar nada, pero es el primer día de prácticas y cátedras, entonces yo he preferido que sea una compañera que también está colaborando con nosotros en aquellos mensajes, pero luego también ustedes han pedido tú, pues a pesar de estar en el aula y en el colegio, pues esa es la razón. Eso sí que lo hice, digo, 2 semanas al final no me dio tiempo casi no me conocía como para... Pero sí. De todas formas, te estaba diciendo él que vas a intentar llevar este proyecto no solo a Villas, ¿no? Cerca del centro, sino a Rosilla y a Bajar el Registro, ¿no? Pero quizá ahí no estáis un poco en una zona de confort, porque es verdad que es un cuento muy multicultural y trabaja en interculturalidad, pero lo vais a llevar a zonas muy multiculturales. Sí. Quizá esto en otras zonas de Valladolid funcionaría igual. Hombre, habría que hacer los cambios como ha preguntado antes ella, pero ¿tendrían el mismo éxito que habéis tenido? Yo es que considero que básicamente al final este proyecto se ha creado para el contexto que nos hemos encontrado. Entonces, al final tiene un sentido en ese contexto. Si, por ejemplo, le sacamos a un contexto en el que las relaciones múltiples, por ejemplo, imagínate un aula de primero de infantil, que por lo que sea, yo he estado en un aula en la que todos los niños no había ningún gitano, ni... Sí, entonces
está bien contarlo, pero al no tener presente esa realidad no cubre realmente la necesidad. Entonces, primero consideramos que es importante cubrir las zonas donde sí encontramos... Primero empezar por zonas, pero después esto sería interesante llevarlo a nivel ciudad. O sea, al final el valor y la realidad de estas ciudades que están separadas. En ese sentido, esto no está tan integrado como nos gustaría. De hecho, o sea, no sé, pero ellas han estado en prácticas el año pasado y muchas de ellas han llevado a coles que no tenían ese contexto. Que lo digan ellas, pero... Yo he estado en uno en el que no había ningún niño gitano ni inmigrante, lo he contado, además lo hice con marionetas y demás, y llega. El aprendizaje llega, pero no afecta tanto como en un contexto como por el que está hecho. Pero qué interesante. Sí. Bueno, ya ves. Teníais la última, tiempo, una última palabra. No, era yo que iba a decir que estoy de acuerdo con ella que igual es tan importante realizar este cuento y enseñar a los mismos valores a niños que no estén en ese contexto que niños que realmente estén en ese contexto. Sí, totalmente de acuerdo. El tema, yo creo que esto que se refería Paula es que la manera de los códigos también son, siendo niños y siendo infancia y teniendo unos procesos, por ejemplo, mentales, tal, que son generales tal vez para la infancia, al final es verdad que los códigos también a veces son diferentes dependiendo del contexto en el que estés. Entonces, el cuento como tal se puede adaptar a un millón de sitios porque al final es un cuento infantil, pero sí que es cierto que hay ciertos códigos que habría que cambiar para que realmente las personas que a lo mejor no están viviendo una realidad que tal vez hemos desarrollado así, pudieran realmente a entender ese trasfondo. O sea, no sé si me he explicado. Sería súper interesante. Se hace la evaluación inicial y lo que le decía ella, hacer la evaluación inicial y ya viendo de qué partes sabes cómo avanzar. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, no sé si vosotros ya algunas instrucciones estáis en el aula o todavía no, pero o sea, con lo que estamos hablando ahora, yo creo que también, o sea, aparte de cambiar un poco el cuento dependiendo del contexto, también se puede cambiar el contexto. Puede hacer un encuentro entre dos coles, no que tenga mucha multiculturalidad y otro que no. Y no sé, o sea, es que no sé cómo está... Nos estoy dando unas ideas chulísimas. El poder que tiene una profesora para poder proponer a un cole y decir, oye, y os contamos un cuento, hacemos un teatro, y los niños comparten y no solo lo están viendo, sino que lo están viviendo. Creo que también el problema, entre otras cosas, es que sí que es verdad que yo soy graduada, pero no estoy ejerciendo. Y cuando ya es el cuarto, o sea, todavía no están en prácticas, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor en este momento no es inviable porque las puertas que tenemos abiertas de colegios es la Lluve Moret, la Antonia Lluve Moret, y ahora empezamos con el Macías Picabea, pero en un futuro estaría muy bien. De verdad que sí, o sea, sería estupendo, es que al final es eso. Si es que al final queréis llevarlo fuera de la escuela, tenéis scouts que también tienen niños muy pequeños, porque también tienen niños muy pequeños y podéis ir también de forma... Sí, eso hemos tenido mucha suerte porque también desde otras asociaciones sí que nos van a brindar ese apoyo. Yo, por ejemplo, desde la Cruz Roja estamos deseando también llevarlo. Y otra cosa que a mí me parece importante es que igual que cuando éramos pequeños teníamos que pagar los 5 euros del teatro de inglés que venía, pues a veces es más interesante hacer, o sea, yo me imagino que este proyecto pueda llegar a ser una especie de comitiva de teatro entre nosotras y ir de cole en cole gratuitamente, porque al final nosotras no buscamos un interés económico ni en el libro ni en el teatro, sino un interés en valores y en resultados y en una conciencia y unos valores de los proyectos. Entonces, a lo mejor es más, yo no digo que el inglés no sea necesario, por supuesto que lo es, pero a lo mejor también hay que cambiar un poco la manera de pensar y de enfocar los proyectos comunicadores, porque también pueden enseñar mucho, por supuesto. ¿Y la última? Yo quería saber si tenéis ya la fecha de cuándo lo vais a hacer en el centro cívico para ver si podemos ir a verlo. Pues todavía no, pero la web y ahí lo podemos comunicar. Yo estuve viéndolas el otro día en el Lluve Moret y os puedo garantizar que estaba lleno con mamás musulmanas, mamás gitanas, niños
los primeros que estuvieron con ellas, y la verdad es que fue un auténtico éxito. ¿Y qué realidad se encontraron de primeras? ¿Visteis el primer bosque o el bosque en blanco? Me refiero con los alumnos y con las madres. Habéis dicho que había humanos, gitanos, musulmanes. ¿Observasteis si estaban integrados entre ellos al principio? Es que la sucesión del propio teatro dio lugar a lo que queríamos. Cada uno es quien es, pero al final conseguíamos que todos estuviésemos juntos bailando, todos estábamos pintando el bosque con las manos, estaban todos juntos. Yo lo intenté, pero fue complicado. Sí me hicieron así, pero no se levantaron. Pero sí que estaban ahí, vamos, que sí que se... Había dos. Pues lo vamos a encontrar siempre. Eso me da igual, padre, solo el mundo está así. Y sí que a la raíz de lo que dices tú, por ejemplo, ese pequeño cambio, porque tampoco vamos, o sea, no podemos decir que con este proyecto vayamos a transformar una realidad, o sea, porque es que sería engañarnos y engañar a la gente, ¿no? Es simplemente aportar un granito de arena en el que se puede ir trabajando durante mucho tiempo. Esto no es un trabajo de un mes ni de un año. Pero sí que hubo miradas de complicidad entre diferentes, sobre todo madres, que a simple vista parece que son una chorrada y dicen, pues mira, ya está, pero que realmente empiezan a lo que tú decías, de ese bosque en blanco, vamos a poner un poquitín de color. A lo mejor no está ese bosque entero de colores, pero hay un pelín de color. Y eso de verdad que, o sea, ni imaginarlo, que podíamos haber conseguido, o sea, ni imaginarlo. Entonces, si se puede conseguir esa mirada de complicidad, se pueden conseguir muchas más. Un fuerte abrazo porque tenéis